25 años que vivo acá, pero de todo El derecho a la vivienda propia. El tener la casa propia es una tranquilidad, creo que por toda la existencia de uno, ¿no? Porque te da tranquilidad y seguridad y es impagable. Y yo creo que es la base fundamental donde uno sienta sus raíces. Mucha gente que tiene trabajo pero no puede acceder a su vivienda propia, entonces tiene que tener un alquiler. El problema habitacional afecta en la Argentina a unas 3 millones de familias. Nuestras constituciones nacional y provincial, en sus artículos 14 bis, 17 y 58 respectivamente, establecen que el Estado otorgará los irrenunciables beneficios del acceso a una vivienda digna, la que junto a los servicios conexos y la tierra necesaria constituyen valores sociales fundamentales. El Estado provincial debe promover las condiciones para hacer efectivos estos derechos. Se establece también que es inviolable el derecho a la propiedad, que en el caso de la vivienda se perfecciona mediante la respectiva escritura traslativa de dominio. Es también obligación estatal impedir la especulación con la tierra y asistir a familias sin recursos suficientes para acceder a la casa propia. Es decir, todos los habitantes tienen derecho a acceder a la tierra, a la vivienda, a la infraestructura de servicios, a la escritura sin obstáculos y a la asistencia económica estatal. Entonces, ¿pueden ser ejercidos estos derechos constitucionales? ¿Puede acceder a ellos una familia de trabajo, de clase media no acomodada, que son casi la mayoría? Veamos lo que opina la gente en la calle. Contadora Melina Barrios. Buenas noches. Informe del síndico. Señores asociados de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Horizontes Limitada. En virtud de lo establecido en el... Tal vez lo intentan, pero no es suficiente. O sea, hay mucha gente. Demasiada demanda para los planes sociales que existen. O sea, por eso yo lo veo lejos. Es paupérrima las posibilidades que le dan a la gente y hasta te diría indigna, porque andar rogando un subsidio, andar rogando una vivienda. Hoy la tierra creo que tiene un valor, diríamos subjetivo, a cada uno lo que le quiere dar, porque realmente carísimo un lote. No, la verdad que no, porque hay muchos problemas, vos viste que quedó todo mal y a la gente anotaron mucha gente y tenían muy pocas casas, ¿entendés? Entonces, bueno, muchos quedamos varados o muchos quedan sin nada. No, o sea, si no habría más gente con casa, digamos, pero no, desde mi punto de vista el Estado no está haciendo mucho, pero no es algo que debamos esperar tampoco, el Estado no va a hacer mucho. Considero que el Estado es como que le da vivienda, da facilidades a gente que quizás no las necesita y las facilidades para la gente común que trabaja todos los días, que trabaja mucho, no las tiene, digamos. Y yo me atrevería a decir con toda seguridad que no está cumpliendo con sus deberes de que todo el mundo tenga una casa digna. Más allá de que sea más chica o más grande, pero que todo el mundo tenga donde vivir. Sí, lo noto. He visto en los barrios ciudad, en todo eso, donde sí, el Estado cumple, pero me parece que no es como debería ser, lamentablemente. Y más que el gobierno no ayuda, solamente para la gente carenciada, les brinda demasiado apoyo, pero nosotros de clase media no, con mucho sacrificio. Creo que nada se logra sin sacrificio, sin esfuerzo. Para uno tener logro tiene que tener sacrificios también. Hasta aquí las opiniones, en general disconformes, porque el Estado no puede o no quiere cumplir suficientemente con su obligación constitucional de hacer efectivo el acceso a la tierra y la vivienda propia. Y cuando brinda apoyo, deja de lado a un amplio sector medio que trabaja
pero que económicamente es el menos acomodado, el menos favorecido. Pero ¿qué hacer hasta tanto la presencia del Estado mejore? Podemos vivir alquilando o podemos vivir de prestado, pero no toda la vida. Y entonces podemos intentar gestionar un crédito e intentar buscar otro camino. En tal caso, ¿qué camino? ¿Habrá algún camino sin sacrificio? Escuchemos a la gente. No, siempre sacrificio. No se puede sacar así. O sea, de regalo no creo que hay nadie. Y sí, estamos en idea con eso, pero estoy alquilando todavía. No, es la segunda vez que alquilo, digamos, es tirar plata, alquilar. Todos lo sabemos, digamos. Inclusive un banco que te quiera prestar te pide millones de requisitos, a veces sin fundamento. Nosotros no las cumplimos con esas condiciones que nos piden los bancos. Dura porque alquilamos, nos prestaron una pieza donde nos amontonamos todos y bueno, de ahí en más tuvimos que esperar 6 o 8 años que nos entregaran la vivienda ya terminada, pero fue la única manera que pudimos conseguirlo. Por un crédito que adquirimos en el banco hipotecario hace 30 años, que estamos pagando con mucho sacrificio y con miedo. Ya nos pasó en el 2001, que tuvimos varios meses sin pagar y bueno, casi perdimos todo. El banco no, porque vos viste que dejás de pagar 2 o 3 cuotas y enseguida te ejecutan, te quitan todo. Más que todo por una cooperativa, sí, algo de seriedad. Yo creo que en este momento, si no es por algún crédito o alguna cooperativa que está... No, sin sacrificio no se puede nada. Es cuestión de hacer algún esfuerzo, a veces hay que hacer un esfuerzo un poco grande para poder lograrlo, pero bueno, es lo que toda persona necesita, tener su casa propia, su lugar. Es un camino un poquito largo, pero como todas las cosas, paciencia y bueno, y mucha voluntad y eso es lo que creo que hace que uno le dé la satisfacción después, cuando te llega el momento de tener la adjudicación y tener tu casa, es la satisfacción más grande que uno puede tener. Sí, nosotros somos trabajadores, ¿viste? Empleados, y yo creo que es una manera, nosotros alquilamos y bueno, haciéndote un poquito de ajuste, podés, sí podés, hay que hacerlo, no queda otra. No te queda otra, para ya no pagar más alquiler, ¿viste? Estamos hartos de pagar alquiler. En conclusión, en materia de vivienda propia, el Estado acude casi por milagro. El crédito bancario es solo para quien tenga ingresos en blanco, altos y que pueda asegurarlos durante décadas. Y existen además esperanzadas búsquedas de opciones confiables, al estilo cooperativo, que permiten acumular pequeños esfuerzos para concentrarlos en vivienda propia. El resto de la gente sin casa seguirá alquilando o viviendo de prestado. Sea cual fuere el caso, siempre con sacrificio. En esta realidad estamos inmersos los cordobeses, usted y yo. Este informe nos muestra cuál es el panorama actual en materia de vivienda. Como vemos, son muchas las personas que no se quedan de brazos cruzados, buscan opciones confiables, seguras y que sobre todo estén a su alcance. Cooperativa Horizonte es indudablemente la más viable de estas opciones para sectores de trabajo, sectores medios menos acomodados que no pueden acceder a la propuesta privada ni a la estatal. ¿Quién no tiene un pariente, un conocido o un barrio cercano con Casas de Horizonte? ¿Quién no la conoce con sus 36 años de trayectoria? Es interesante, es el relato de gente común con ajustado presupuesto. Gente de oficio y condición económica similar a la nuestra que llegaron a la casa propia. Es importante escuchar cómo hicieron para alcanzar la meta. ¿Cómo puede ser que en un país como este, donde tierra es lo que sobra, no pueda accederse a un mero lote de terreno para construirse una casa individual o particular? Y es que la tierra se ha convertido en una verdadera mercancía totalmente inaccesible. Yo creo que el Estado debería establecer grandes zonas exclusivamente para viviendas sociales o viviendas para clase media menos acomodada, y en cantidad suficiente para cubrir el déficit habitacional de cada localidad. Pero mientras eso no ocurra,
La verdad es que con lo que hoy se necesita para comprar un mero lote de terreno, en Horizonte se accede a una casa con terreno y todo. Y si algún saldo queda, se lo puede cancelar de una forma totalmente accesible. No por nada, Horizonte cuenta hoy con un 77% de imagen positiva y se ha convertido en la mejor solución para vastos sectores sociales. Usted también puede. Nosotros hemos ido a golpear puertas de banco, hemos ido a pedir crédito, hemos tratado, pero acá en Argentina, ¿a quién le dan crédito? Al que tiene plata. El que no tiene un mango, el que no tiene un aval, no le dan nada. Mi estrategia fue ahorrar todo lo que podía durante el mes. Me privaba de muchas cosas, pero bueno, quería tener mi casa propia y creo que fue de esa manera que lo logré. Yo demoré como 7 años y algo en poder adjudicar. La verdad me siento placer de estar acá, en lo mío, en lo propio. Yo vivía en un departamentito chiquito y salí huyendo del departamento. A mí el empujoncito para que yo me decidiera a esto me lo dio mi mamá, que me dijo que sí, que yo iba a poder tener mi casa si se me lo proponía. Yo creo que hoy por hoy la cooperativa es la única posibilidad para aquella gente que quiera tener su casa propia. No existe otra posibilidad que uno pueda adquirir. Por lo menos yo en este momento en el mercado no encuentro nada que se compare con la cooperativa. Porque nunca perdés tu aporte. El aporte siempre aumenta la casa, aumenta tu aporte. O sea que nunca perdés. Tarde o temprano, pero la tenés. Y todo va a depender de vos, de tu esfuerzo. No, tuve la suerte de que estábamos viviendo en un lugar donde mi mamá me prestó, pero siempre estuve el sueño de la casa propia, tener lo más importante, un techo. Estuvimos pagando 2 años y medio, o sea, pudimos adjudicar, pero sí, trabajamos los dos, todos los días salir a trabajar, llueva, no llueva. Nosotros pasamos por situaciones de que nos estafaron con terrenos. Hemos pasado por situaciones de vivir de prestado. Eso también te hace meterte y del sentirte de que necesitas tu espacio. De la única forma que podemos llegar nosotros los laburantes y sin que te pidan nada, porque no nos pidieron nada. Para entrar a Horizonte, lo único que nos pidieron fue lleguen, te haces socio con una mínima cuota, anda manteniendo los gastos administrativos si no podés y seguí. Y es lo único requisito que nos pidieron. Tener mi casa, tenerla, estar adentro, de no estar alquilando más, de no andar corriendo para un lado, para el otro, las garantías, muchas dificultades para alquilar, hay muchas dificultades. Yo estuve en otras cooperativas y cuando vi que no eran creíbles, me fui e ingresé en Horizonte. Yo a Horizonte le iba dando lo que podía, o sea, durante los 5 años lo que podía. En cambio, las otras cooperativas sí, exigen un monto fijo, que no, Horizonte nunca me lo ha exigido. ¿Y eso lo decidió entrar? Eso me hizo decidir. Y otra cosa que, ¿a dónde voy? No tengo otro medio yo como para poder tener mi casa propia. No tengo plata para comprar un terreno, ni menos para edificar. Y ya te mudaste y estás viviendo en tu casa, dices, che, estamos en nuestra casa y suena rarísimo. Ahí como que respiras. Me decidí por Horizonte, antes no tenía casa propia y iba a comprar un terreno. Y como no tenía esas posibilidades, y vi que se vendía un plan de la cooperativa Horizonte. Y ahora tengo la casa propia. Si hubiera estado en otro, comprándome un terreno, estaría luchando todavía ahora. Bueno, yo también lo noto en muchos planes con mi señor para conseguir una casa y nunca tuvimos suerte. Así que me tuve que meter en la cooperativa para tener el techo. Y ya lo conseguí. Yo estoy feliz, sí. Y
cumple la cooperativa, así que se pueden notar nomás por tener la casa. Los argentinos vivimos en una economía de altibajos, poco estable en el tiempo, y nos invaden los miedos. Miedo a perder el trabajo, o el trabajo en blanco, o perder ingresos, o a quedarnos sin un techo, o a no poder cumplir con los compromisos asumidos. Y el miedo inmoviliza, paraliza, y directamente no hacemos nada, salvo esperar una ayuda estatal o un poco probable crédito accesible, realmente accesible. Y hasta puede ser que se ocurra, hasta puede ser que se dé, pero mientras se espera vaya haciendo. En Horizonte es posible, porque se ingresa sin requisitos y cuando puede avanza y cuando no frena sus aportes y se flexibilizan sus obligaciones, pero a la vivienda llega seguro. Ya miles de cordobeses de su misma condición económica y social hicieron eso y tienen su casa propia. ¿Por qué usted no va a poder? Horizonte se fundó en Córdoba en 1982. Comenzó de cero, con un sistema registrado que apunta a la vivienda propia para sectores menos acomodados económicamente. La cooperativa construye para sus propios asociados, no vende viviendas a terceros. Encuadrados en la Ley 20.337 de cooperativas, dichos asociados son a su vez los aportistas de todo costo necesario y los legales propietarios del patrimonio institucional. Por lo tanto, controlan el proceso financiero, contable y constructivo. Además, toman las decisiones más trascendentes en asambleas generales de asociados, tales como analizar y aprobar balances, sancionar y actualizar el sistema de vivienda y elegir a sus autoridades. Es decir, 7 consejeros y un síndico que actúan según el mandato recibido. Dicho sistema de vivienda y mandato, bajo el cual actúan consejeros y síndico, no tiene como objetivo acrecentar dominios ni patrimonios de la misma cooperativa, sino obtener resultados sociales, es decir, lograr construir más casas por mes y que resulten más accesibles para sectores a los que no puede atender el Estado ni el sector lucrativo privado. Para bajar riesgos y costos, Horizonte opera sin tomar crédito ni endeudamiento y sin cargar intereses ni margen alguno. Sus balances anuales dan como resultado 0, trasladándose al asociado todo el ahorro logrado. Por ejemplo, se publica periódicamente los precios de materiales e insumos adquiridos por la cooperativa, con lo cual el asociado puede controlar y los distintos proveedores mejorar sus ofertas. Se fraccionan y urbanizan las tierras, se construyen las viviendas y su infraestructura, y se elaboran ladrillos block premoldeados, aberturas, amoblamientos, herrería y otros que se suministran al pie de la obra. También se autogestionan imprenta, difusión institucional, guardia y seguridad total, red informática, mantenimiento en todos los rubros, comedor interno, servicios de salud, limpieza y otros. Para toda esta gran movida productiva, se cuentan con más de 4.100 metros cuadrados de oficinas centrales, 8 hectáreas y medias de planta fabril y 9 sucursales. Además, cuenta con importante tecnología y equipamiento. Las sucursales surgen a partir de iniciativas locales que resulten serias y consistentes, y además se manejan con absoluta autonomía patrimonial entre sí y respecto de la casa central. Toda esta estructura es operada en base a minuciosos organigramas, manuales de procedimiento y procesos de capacitación continuos desde el ingreso. Son más de 2.800 profesionales, técnicos y no especializados que prestan funciones y también son asociados, es decir, operadores que apuntan a tener su vivienda y trabajo simultáneamente. Hoy podemos hablar del efecto Horizonte, que no solo cambió la fisonomía edilicia de Córdoba, sino que también brinda la posibilidad de hacer efectivo el derecho a la vivienda propia para amplios sectores sociales. 14.000 familias tienen ya su casa propia gracias a Horizonte, sumándole al Estado más soluciones sociales sin colgarse del dinero público.